las veces que haga falta. Todas las preguntas serán bienvenidas. Todos los aportes serán bienvenidos. Nos faltan algunos compañeros y seguimos. Bien. En todo caso, los voy recibiendo a medida que entran. Decíamos entonces que íbamos a tomar algunos ejemplos para distinguir la respuesta animal de la respuesta humana, aún ante la presencia de ciertos elementos comunes entre ambos. Bien, y pensaba, por ejemplo, en un ejemplo como un cierto picor en la garganta que produzca tos. En realidad, compartimos con el animal ese estímulo, el picor, que me hace toser. Mi gato va a toserme en la cara con la correspondiente baba y demás. Mientras nosotros vamos a hacer esto y en este gesto que me ven hacer está filtrada la cultura. De allí la diferencia entre una respuesta y otra respuesta. Podría pensar en la inmediatez, por ejemplo, de la respuesta animal, inmediatez de la respuesta animal frente al hambre, que será un elemento compartido entre el ámbito humano y el ámbito animal. En los humanos, la respuesta a ese mismo estímulo que es el hambre es una respuesta diferida, postergada, retardada y mediatizada. Me equivoqué en una letra, no importa. Entonces, nos va a emparentar al oso y a mí el mismo hambre. El oso no dudará en comer la primer mano que encuentra o el primer brazo que encuentra, pero los humanos vamos a poder retardar
la respuesta, voy a elegir un ejemplo porque necesito territorializar al ser humano en el topos, en el ámbito precisamente humano, y voy a pensar en comer carne. Estoy muerta de hambre, igual que el oso, pero no me como el brazo de Matías si lo tengo al lado. Voy, compro un pedazo de carne, con lo cual empiezo a diferir la respuesta, a retardarla y la cocino. Porque si uno piensa en las costumbres ancestrales, si piensa, por ejemplo, en el mito griego de Prometeo, corresponde a los hombres cocinar los alimentos, porque comer carne cruda pertenece al topos animal, mientras que cocinar el alimento me o nos territorializa al topos humano. Recordemos que topos significaba en griego tanto ámbito como condición. La cocción de los alimentos, la cocción del alimento es un dispositivo cultural, es esa mediación cultural que hace del ser humano un sujeto transido, atravesado por la cultura. Quiero decir que estoy incorporando algunos otros elementos en materia de antropología filosófica que no van a encontrar exactamente, a lo mejor, en Scheler. Digamos entonces que a la vieja incrustación, retomo Scheler en el capítulo, incrustación en la naturaleza, el hombre podía tomar distancia con respecto a la naturaleza, puede crear un hiato, decíamos, y entonces este es el nuevo diagrama que corresponde donde algo mal escrito en el otro círculo diferente al animal quise poner naturaleza. Ese extrañarse como una forma de distanciarse de la naturaleza supone la posibilidad del asombro del que hablaba Jaspers. Precisamente me separo del objeto y entonces me asombra e interrogo, perdón, tengo otro compañero
para admitir, me asombro y pregunto, interrogo en consecuencia. Va a decir Scheller entonces que el animal tiene medio físico, tiene naturaleza, que ya anticipamos que era su propia prolongación, mientras que para Scheller el hombre tiene mundo. En este sentido, el mundo no representa una categoría geográfica, sino una noción antropológica. Tiene que ver, en última instancia, con lo que Heidegger llama ser en el mundo como una de las formas, Heidegger lo llama existenciarios, no querría enquilombarlos con eso, simplemente decimos que Heidegger llama ser en el mundo como una de las formas en que se hace presente el existente humano. Y el mundo es el lugar donde habita el sentido, porque el hombre o el ser humano es capaz de otorgar sentido a las cosas, y ese sentido comienza por nominar las cosas, esto es, darle un nombre a las cosas, darle nombre o un nombre a esas cosas. En ese sentido, el hombre habita un mundo, el ser humano mora en un mundo cargado de sentido. Y Anastasia, decime o escribime lo que me quieras preguntar. ¿Querés que te repita algo, Anastasia? Bueno, cualquier cosa, me avisan, por favor. El mundo, entonces, a diferencia del hábitat, a diferencia del medio físico, el mundo es el lugar donde el ser humano es capaz de hacer sus elecciones en la medida
en que vimos que una de las características a las que aludía Scheler era la conciencia de sí y la conciencia de la libertad y de la elección. Así, antropológicamente, a partir de la libertad de la que hablamos en el primer bloque y la elección propias de lo humano, el hombre puede trascender los límites de su propia naturaleza, En este sentido, la vaca morirá vaca. Los vertebrados superiores, en la línea en que trabaja Scheler, morirán como vertebrados superiores y la cucaracha morirá cucaracha. Pero yo, por mis elecciones, puedo morir Juan, puedo morir Joaquín. Vale decir, puedo ir más allá de los límites que la propia o mi propia naturaleza me impone. El ser humano es aquel que puede darse un domicilio existencial. Vale decir, esto me gustaría relacionarlo con algunos elementos que acontecieron en el encuentro de hoy, como el concepto de epimeleia, como el concepto de epistrofe. Cuando me hago cargo de mí mismo, cuando me atiendo, cuando me convierto en objeto de mi propia inquietud, entonces puedo darme un domicilio existencial. Esto es un albergue, esto es una morada cargada de sentido humano, de sentido libremente elegido. Esto es lo que me lleva a poder diferenciarme de aquello que está incrustado en la naturaleza. La respuesta, entonces, es siempre de carácter cultural. La respuesta es siempre de carácter humano. Y en la respuesta humana se inscribe el ser humano como hacedor de cultura. Por otra parte, se inscribe, a ver si me he equivocado, creo que sí, en una letra de más, como hacedor de cultura. Podemos pensar al hombre o decir que el hombre se halla
en una dimensión etopoética, en una dimensión etopoética. Vamos a trabajar. Y entonces recordamos que etos significa actitud de vida, significaba modo de vida o manera de vivir, mientras que poiesis significa producción a partir de un verbo griego, poieo, que significa producir, hablar de que el hombre está inscrito en una dimensión etopoética, es decir, que el hombre es productor de su modo de vida, de su manera de vivir, y esa producción es la cultura como trama, como tejido, como urdimbre que me sostiene o que nos sostiene antropológicamente. Podemos decir que somos tejedores de una cultura que no cesa de hilarse, de tejerse, y ese tejido es nuestro abrigo existencial. Con esto está emparentada la noción de mundo. Un mundo que no es un mundo aislado, que no es un mundo que me incruste en un topos individualista, porque pensando nuevamente en Heidegger, el existente humano se hace presente bajo la forma del ser con. Esto es la presencia del par antropológico. Con lo cual, volvemos a pensar en algún momento del encuentro de hoy, cuando entendíamos la comunicación como una comunicación que implicaba el reconocimiento del otro como par antropológico, el huésped, el vecino, el amigo, el hermano, como aquello con quien moro un mundo cargado de sentido. Bien, se ha terminado la primer
gran unidad. Vamos a anunciar entonces el fin de la primera gran unidad, porque las otras son más breves. Esta ha transitado por la filosofía, ha transitado por los orígenes de la filosofía, ha transitado por la periodización de la filosofía, ha transitado por algunas ramas de la filosofía y ha elegido una de esas ramas, la antropología filosófica, para dar precisamente elementos de antropología filosófica, que es a lo que hemos dedicado el encuentro de hoy. Los dos grandes autores han sido Jaspers en dos capítulos que ustedes los tienen colgados. Ha sido Scheller en un material que hoy ha sido colgado y hemos también trabajado la perspectiva antropológica de Jaspers y Scheller con ingredientes, pondría yo, de antropología cultural, que es precisamente con esto que hemos terminado el encuentro de hoy, y que eso lo encuentran en dos textos que he colgado hoy, que he escrito para la cátedra, donde se ve ese desplazamiento, ese juego entre una antropología filosófica y una antropología cultural, para pensar precisamente al hombre como un sujeto cultural. Bien, saben entonces perfectamente cuáles son los textos que han acompañado esta gran unidad. Hay un texto de consulta que es el texto de Bochensky, de un autor clásico en torno a qué es filosofía, que luego me voy a fijar si está abierto para los estudiantes. El próximo tema, cerramos todo esto y nos encaminamos, por favor, Maca, por favor, Mati, como pie para el próximo encuentro, que será en 15 días. Ahora recuerdo por qué motivo. El pie entonces será el pasaje de la cosmogonía a la cosmología, camino al nacimiento histórico, ahora sí, histórico, de la filosofía en el siglo VI antes de Cristo. Recuerden
para los que entraron más tarde, que el próximo lunes no tenemos clases a las 4 de la tarde y en su reemplazo tenemos la conferencia al que los invité, una conferencia en Río de Janeiro. Allí puse el link sobre Foucault, sobre Michel Foucault, el coloquio internacional sobre Michel Foucault, y mi conferencia tendrá que ver con el desplazamiento del Hospital General al hospital psiquiátrico para entender la psiquiatría como un producto del capitalismo y como un producto de la sociedad disciplinaria. No les puedo prometer, como ya dije, que caiga exactamente a las 4 de la tarde, pero se conectan a YouTube y cuando me ven aparecer, igual que cualquier lunes, allí indica el comienzo de la charla sobre Foucault, teniendo en cuenta que Foucault va a estar muy presente en todo el cuatrimestre, hasta terminar el cuatrimestre con Michel Foucault. Bueno, los espero entonces el viernes. Seguramente nos conozcamos en las jornadas de filosofía a las 3 de la tarde en el aula 33. Espero verlos en el canal de YouTube de la conferencia de Río de Janeiro, y en estas condiciones los veo el lunes. Ustedes me dirán cuándo, 4 o 5 de octubre, no tengo idea cuándo es el próximo lunes. A ver, hoy es 19. 3 de octubre. 3. Muy bien. Entonces me despido escribiéndolo hasta el lunes 3 de octubre. Un cariño grande, un beso para todos y que tengan buenas semanas. Chau, queridos. Solamente Cecilia. La profesora, que le vaya bien.